Hola a todos, muchas gracias por asistir a este webinar sobre gemelos digitales BIM 4D. Soy Miguel Villamor, director de AECEON. Quería comentarles antes de comenzar que el número de asistentes es muy elevado, lo que nos impide poder contestarles a través del micrófono a sus preguntas, con lo cual tenemos todos los micrófonos los tenemos cerrados. Lo que sí pueden hacer es hacernos llegar sus preguntas a través del chat del sistema. Intentaremos contestarles sobre la marcha y, en todo caso, las que no podamos contestar a lo largo del webinar, les atenderemos a esas consultas a través de correo electrónico. También decirles que hay una serie de vídeos en el webinar que, posiblemente por las condiciones de transmisión de vídeo en algunos casos, puede que no los vean con una fluidez óptima y queremos que lo tengan en cuenta. Y también comentarles que a lo largo del webinar, si alguien tuviese que desconectarse o al final del mismo, una vez que acabe la sesión, les aparecerá un formulario en el que le hacemos una serie de consultas, es muy corto y les agradeceríamos muchísimo que lo rellenasen, nos ayudaría muchísimo a mejorar la atención que les damos. Comenzamos. Bueno, el concepto de gemelo digital, como otros muchos conceptos, los hemos heredado en el sector de la construcción de otras industrias. Fundamentalmente, muchos de los procesos actualmente utilizados en construcción vienen de la industria aeronáutica o de la industria del automóvil, ¿no? En el caso de los gemelos digitales, incluso el término gemelo digital, o digital twin en inglés, fue acuñado en la NASA no hace demasiados años, en el año 2002, y fue motivado por la necesidad de operar, mantener y reparar sistemas físicos que están en el espacio. O sea, necesitamos tener un gemelo digital. Evidentemente no podemos ir al espacio a hacer esas pruebas y necesitamos tener un gemelo digital donde poder hacer esas operaciones, ¿no? Donde poder simular y poder tomar datos del modelo físico que tenemos en el espacio. El origen, en todo caso, viene también de una evolución de algo mucho más antiguo, que es el sistema espejo o sistema reflejado existente en tierra que permite, mediante, en este caso, sí, un modelo físico, también con una serie de instrumentos y de sensores, poder simular lo que pueda estar pasando también en ese espacio, en otro activo que tenemos en ese espacio. El caso más conocido del uso de estos sistemas fue el del rescate del Apolo 13, ¿no? Donde se utilizó ese sistema reflejado o ese sistema espejo para poder efectuar las pruebas en tierra, ¿no? Y este concepto y el deseo, igual que muchísimas organizaciones y empresas, de reducir los costes y los recursos, es lo que motivó a la NASA a desarrollar esos gemelos digitales para sus activos espaciales. El principal objetivo y el desafío para la NASA no era crear un prototipo en el que estudiar, analizar el proyecto de algo que después fuese a fabricar y enviar al espacio. Esa no es la idea, sino crear un gemelo virtual, un modelo virtual, en el cual recibir la información, los datos del modelo físico real que está en el espacio y poderlos analizar, evaluar y tomar decisiones sobre esos datos. Esto es lo que realmente diferencia un gemelo digital de un prototipo. O sea, el gemelo digital siempre tiene un modelo físico vinculado, relacionado, y el prototipo no. Los intereses y los objetivos son totalmente diferentes. Un gemelo digital es, por tanto, un modelo virtual de un proceso, de un producto o un servicio que es alimentado con la información obtenida del modelo físico. Esa información la podemos obtener con una toma de datos digitalizada, mediante sensores, mediante el Internet de las cosas y, como hemos dicho antes, sin datos reales, o sea, sin ese modelo físico del que obtenemos esos datos reales, no existe un gemelo digital. No podemos aplicar ese concepto. Es la unión de ese mundo físico, de ese modelo físico real con el virtual, lo que permite un análisis inteligente de los datos y la monitorización de los sistemas. Hay muchos objetivos, ¿no? El primero es planificar el futuro mediante simulaciones. O sea, ¿qué es lo que queremos conseguir? También evitar lo que no queremos que pase, o sea, evitar problemas antes de que se produzcan en ese mundo físico real. Pero no solo detectar problemas, también detectar oportunidades, cosas que se pueden mejorar. Puede que no tengamos un problema, pero puede que podamos mejorar ese proceso, ¿no? Por lo tanto, una de las posibilidades es, estudiando en ese modelo digital, en ese gemelo digital,
poder analizar y poder mejorar nuestra propuesta. También podemos prevenir tiempos de inactividad, bien porque sean necesarios paradas o bien porque haya retrasos en el desarrollo de nuestra producción, ¿no? Depende de qué tipo de industria, luego hablaremos del sector de la construcción. Y también, por supuesto, adaptar a nuevos requerimientos que pueden venir del cliente o de otros condicionantes que tengamos. Bueno, esto es fácilmente asimilable a los procesos de fabricación e industrialización, en el que está muy claro que los prototipos están orientados a la optimización del diseño y, por lo que hemos visto, los gemelos digitales a la optimización del funcionamiento, el uso y la adaptación a cambios o condiciones de entorno. ¿Cómo podemos relacionar esto con el BIM? Bueno, pues la verdad es que es muy fácil también hacer una analogía entre esos modelos BIM 3D que están orientados a la optimización del proyecto, ya sea el propio diseño, el consumo energético, la estructura, las instalaciones, detección de conflictos, que no, igual que un prototipo, no tienen un modelo físico con el que hermanarse, todavía no se ha llegado a construir. Tenemos otro tipo de simulaciones para, como hemos dicho, optimizar ese diseño. Y por otra parte, los modelos 4D, o haciéndolo un poco más amplio, 4D, 5D, 6D, que están todos ellos ya orientados a la gestión, orientados al control y optimización de la construcción y de la explotación y mantenimiento de esos activos que hemos construido. Y entramos ya a analizar el sector de la construcción y estudiar el interés que pueda tener el gemelo digital dentro de nuestro sector. Bueno, en primer lugar, es algo que todos sabemos. La industria de la construcción es probablemente la menos digitalizada, la menos informatizada de todas las industrias. Y es una industria que desperdicia miles de millones de euros o de dólares cada año por mala gestión de recursos, por falta de información, por multitud de errores que se producen en obra, a veces originados por los proyectos, a veces originados por otras razones. Está claro, además, que esto es algo que podríamos decir desde hace muchos años, pero cada año va avanzando y avanzando más y más esa complejidad de los proyectos. Cada vez son más complejos, cada vez son mayores las necesidades de desarrollo de un proyecto, los requisitos son mayores. Esa complejidad hace que tengamos equipos más grandes y que tengamos especialistas, o sea, esté más distribuido lo que es tanto el desarrollo del diseño como también la ejecución de la construcción. Al mismo tiempo, los estudios demuestran que esa complejidad, esa mayor complejidad, compromete también enormemente el éxito del proyecto y que los métodos tradicionales que tenemos de gestión de proyectos ya no son suficientes, necesitamos algo más. Ese sector está cambiando y ese sector, al cambiar, está también generando nuevas exigencias. También, a estas alturas, llevamos ya muchos años, no todo el mundo, pero hay muchos años trabajando de una forma digital, implantando BIM, y creo que no es una duda que, además de reducir riesgo e incertidumbre, que sería el objetivo principal de un inversor, siempre o prácticamente siempre podemos decir que tenemos un ahorro de tiempo y un ahorro económico. Esos gemelos digitales apoyados en esos modelos BIM están ayudando a identificar y resolver problemas antes y durante la ejecución de la obra. Y con ello satisfacer esos requisitos cada vez mayores de los clientes, que ellos son los primeros que al descubrir el BIM, al ser el primer beneficiario, como hemos dicho antes, por reducir su riesgo e su incertidumbre, pues como sabemos, pues lo están incluyendo en los pliegos de licitación tanto de proyecto como de construcción. Es verdad que la mayoría de las empresas y profesionales del sector están reaccionando a ese cambio. Esto está haciendo también que esa innovación, ese cambio digital, está también remodelando la competencia. La competencia ha cambiado, aumenta esa competencia con respecto a periodos anteriores. Según los estudios, el 85% de las empresas, actualmente incluso más,
ya tienen una estrategia de transformación digital, lo cual no significa que hayan hecho esa transformación digital. O sea, puede que estén avanzados en determinados proyectos, en determinadas obras, incluso empresas muy grandes, pero no de forma generalizada, no tienen implantada esa estrategia todavía de forma generalizada. Pero creemos que esa digitalización, que es realmente lo que está cambiando la industria, esa industria 4.0, las empresas que realmente se adapten más rápidamente son las empresas que van a liderar el sector en el futuro. Y un paso necesario en ese proceso de digitalización es la utilización de gemelos digitales 4D, que sería, como hemos dicho antes, la parte de digitalización de los procesos de gestión. ¿Qué es un gemelo digital 4D? Bueno, un gemelo digital 4D es mucho más allá de ese 4D que muchas veces hablamos de una visualización. Dices, nos piden un 4D y estamos pensando en que nos están pidiendo una animación en la que se ve simplemente una secuencia de construcción. Un sistema 4D es mucho más que eso, ¿no? Por supuesto, lo primero es poder integrar los modelos 3D de proyecto, e integrarlos con la planificación. Es decir, no simplemente con el objetivo de, como digo, de visualizar, sino que formen parte de un mismo sistema, que podamos analizar ese proceso de construcción a lo largo del tiempo, podamos optimizar lo que es el objetivo. O sea, poder analizar esa secuencia de construcción, poder estudiar diferentes alternativas y poder también detectar posibles conflictos espaciotemporales o poder ver oportunidades, como hablábamos antes, en los gemelos digitales. Los usuarios pueden modificar el proyecto, pueden modificar la planificación y revisar conjuntamente el resultado, como digo, con el objetivo de optimizar, integrar proyecto y planificación. Aunque hablamos de 4D, ese 4D, esa planificación, que nos va a servir también para ese control de ejecución, requiere también la información económica, integrar esa información económica. Si tenemos un presupuesto, tendremos también la necesidad de tener una planificación económica, una planificación presupuestada, que posteriormente podamos comparar con los costes reales y podamos, pues, llevar un seguimiento también desde el punto de vista económico. Y por otra parte, cuando estamos en fase de construcción, uno de los requerimientos más habituales y que además cada vez son más necesarios es poder integrar también la información necesaria dentro de nuestro sistema que sea útil para la operación y mantenimiento del activo que estamos construyendo, los denominados modelos as-built. Syncro está gestionando toda esa información, está gestionando la información 3D que le llega del proyecto, podemos estudiarla, analizarla, ahora lo veremos un poquito más en detalle. Por supuesto, la gestión 4D de tiempo, la gestión 5D de coste, más que el presupuesto, porque el presupuesto, igual que el modelo, lo hemos hecho con un programa especializado. El presupuesto debemos hacerlo con un programa especializado, como puede ser, por ejemplo, Presto, integrar la información de Presto dentro de nuestra planificación en Syncro. Y como he dicho antes, añadir la información 6D para la operación y mantenimiento. Todo esto lo podemos integrar dentro de una misma base de datos. Syncro es, por tanto, un entorno de construcción digital 4D que nos sirve para planificar, nos sirve para visualizar. Por supuesto, he dicho antes que no es lo más importante, pero sí es verdad que esa visualización, si va más allá de una simple presentación, o sea, si nos va a servir para comprobar que el proceso de construcción es correcto, para comprobar también que el estado de los recursos es el adecuado, para comprobar también que el espacio utilizado por nuestras tareas no se solapa con otras tareas. Todo esto lo podemos controlar también visualmente y llevar también, como hemos comentado antes, ese control de ejecución de la construcción también de forma digital. Haciendo un resumen, aunque luego vamos a ver más en detalle, de la funcionalidad, nos va a servir para visualizar y revisar el proyecto, distintos archivos que nos llegan incluso de diferentes sistemas de software en diferentes formatos, podemos unificarlos perfectamente dentro de Syncro para ver, coordinar también el proyecto, para federar todos esos modelos. Podemos hacer la planificación de la construcción, la planificación no solo de lo que se construye, sino también de la seguridad. Podemos integrar el presupuesto
con la planificación para después llevar un control de costes. Podemos comparar diferentes escenarios, ver cuál es el más adecuado, añadiendo más recursos, cambiando nuestra estrategia de construcción. Podemos comparar cuál es el más adecuado. Realizar ensayos digitales de la construcción. Ensayos en el sentido de igual que una obra de teatro. O sea, estamos ensayando nuestro proceso de construcción antes de llevarlo a la obra. Que todos tengamos muy claro cómo lo vamos a hacer. Nos va a servir no solo para ensayar, sino para poder también comunicar a los demás, colaborar entre todos para conseguir la propuesta más adecuada. Una vez que estamos en fase de construcción, nos va a servir para llevar un control del avance de las tareas y del estado de los recursos. El estado de los recursos no simplemente si está ejecutado o no está ejecutado, depende del nivel de detalle que tengamos en nuestra planificación, pero podemos, independientemente del nivel de detalle de la planificación, podemos añadir más detalle o detalle adicional a nuestros recursos. Podemos saber si una serie de pilares, por ejemplo, aunque no tengamos una tarea específica para el armado, el encofrado, el hormigonado, desencofrado de esos pilares, sin embargo, sí podemos añadir la información de cuándo ha sido, incluso individualmente, pues cada elemento, cada pilar, cada componente, pues ha sido, por ejemplo, como he dicho, pues encofrado o ha sido armado, encofrado, hormigonado, ¿no? Esa información la podemos toda gestionar con el sistema. Tenemos también herramientas de movilidad que nos permiten verificar, tomar datos, controlar esos estados y generar informes. Y el sistema nos permite trabajar con una base de datos en la nube, de la cual podemos obtener la información. De ese gemelo digital podemos obtener la información y generar cuadros de mando analíticos que nos faciliten la toma de decisiones y también facilitar la comprensión del estado de la obra a todos los agentes que intervienen en la misma. Hay sistemas mucho más avanzados que se están integrando también dentro de Syncro, como puede ser la realidad mixta. Podemos trabajar con gafas de realidad mixta. Luego hablaremos un poquito también en detalle. Y el sistema también dispone de un entorno de programación, un entorno de desarrollo que permite integrar el Internet de las cosas y nuevos dispositivos que vayan apareciendo de nuevas y futuras generaciones. Bueno, para describir el ecosistema de la plataforma Syncro, podemos empezar por, aquí tenemos a la esquina superior izquierda, tenemos la aplicación de escritorio, el propio Syncro, el propio sistema de planificación. Syncro es un sistema de planificación completo, es un sistema equivalente a un Microsoft Project o a un Oracle Primavera, con toda la funcionalidad de un programa de planificación, pero integrando modelos. Y como digo, es una aplicación de escritorio. Lo que permite también esa aplicación es tener la información del proyecto, la podemos tener en un archivo local en nuestro ordenador o en la red, o bien podemos tener una base de datos en la nube donde podamos volcar esa información, trabajar directamente sobre ella y que podamos trabajar todos los que estamos trabajando en ese proyecto con Syncro, podamos acceder simultáneamente a esa información. Cualquier cambio que haga cualquiera de los que están trabajando con esa base de datos, los demás lo reciben de forma inmediata. Se instala normalmente sobre Microsoft Azure. Esa nube, por supuesto, pues tiene un nivel de acceso con seguridad, nos identificamos con un usuario y una contraseña a nivel de proyecto. Es decir, cada proyecto al que queremos acceder, si tenemos el proyecto en vez de nuestra red local, lo tenemos en la nube, el sistema nos exige una identificación. Ese sistema en la nube, esa base de datos en la nube, es la que nos va a servir también para poder, con dispositivos móviles, extraer la información. Nos podemos descargar la información que necesitemos en la nube para revisar un proyecto. No tenemos por qué descargar el proyecto completo. Podemos descargar aquella parte o aquellas disciplinas, aquellas zonas del proyecto que vamos a revisar. Es importante poder trabajar offline porque no necesariamente vamos a disponer de una conexión a Internet en una obra, bien porque estemos en una zona, en un sótano, por ejemplo, o estemos en una zona muy abierta en el medio del campo y ahí no tengamos una conexión a Internet de calidad, ¿no?
La información que estemos tomando con esos dispositivos, esa información se sincroniza con la base de datos del proyecto y en ese mismo instante todos los que están conectados al proyecto reciben la información de forma instantánea. Exactamente igual que las aplicaciones de la aplicación de escritorio SyncroPro, existe también la posibilidad de conectarse con un visualizador, que es gratuito, y visualizar, no solamente visualizar, sino poder también filtrar la información y generar informes del estado de ese proyecto, de esa construcción. Podemos también conectarnos con otros sistemas. De hecho, existe un conector, por ejemplo, con Power BI de Microsoft, que nos permite analizar gráficamente esos datos. Y a través de ese sistema que se denomina Link, que permite conectar a cualquier aplicación, incluso a aplicaciones desarrolladas por terceros, no solamente por Syncro, permite desarrollar también aplicaciones como las propias desarrolladas, como digo, por la propia Bentley en este caso, que nos permite también conectarnos, por ejemplo, con sistemas de realidad aumentada o de realidad mixta, aquellos sistemas, por explicarlo un poco, luego vamos a ver un vídeo, aquellos en los que nos colocamos unas gafas que no son ciegas, no son como las gafas de realidad virtual, sino que son gafas de realidad mixta que nos permiten visualizar la realidad física y superpuesta a esa realidad física, visualizar como realidad aumentada nuestro proyecto. Poderlo visualizar, ver, por ejemplo, por poner un ejemplo, en una obra, pues ver lo que está construido y superpuesto a eso que está construido, ver lo que vamos a construir a continuación. O bien superponer diferentes colores al ya construido para que nosotros podamos identificar el estado de esos recursos. Bueno, aquí tenemos en el centro de la imagen tenemos el interface de Syncro. Aquí queda claro, por un lado estamos viendo a la izquierda nuestro sistema de planificación, tenemos nuestras tareas, nuestros enlaces, las restricciones, todo lo que conlleva un sistema de planificación basado en el método del camino crítico. Y a la derecha pues tenemos un modelo que puede estar importado, como estamos viendo, pues de los sistemas de diseño más difundidos. Tenemos plugins de conexión directa, por ejemplo, con Revit, con el software de Bentley, con muchas aplicaciones, ¿no? Podemos, y no solamente de edificación, sino también de sectores industriales, oil and gas, de distintos tipos de programas. Por supuesto, también a través del estándar IFC. Podemos directamente exportar desde aplicaciones que no tuviesen una conexión directa o que no pudiésemos leer sus formatos, podemos directamente exportarlos a formato IFC e importarlos. Si estamos utilizando Navisworks, que es un fantástico sistema de revisión de modelos, si estamos utilizando Navisworks para revisar esos proyectos, detectar posibles conflictos, federar diferentes modelos procedentes de diferentes aplicaciones, podemos también utilizar el plugin de conexión de Navis con Syncro. Y por el otro lado, a la izquierda, tenemos la posibilidad también de, si tenemos una planificación o estamos habituados a trabajar con Project o con Primavera, por ejemplo, esa información la podemos importar y podemos, exactamente igual que con los modelos, podemos sincronizar los cambios. Es decir, si hay cambios en el proyecto, pues podemos sincronizar los cambios dentro de nuestro sistema. Si hay cambios en la planificación, exactamente igual. Es más, podemos importar una planificación en Syncro y podemos devolver la planificación incluso a otro sistema distinto. O sea, podemos haber hecho una planificación en Project, haber trabajado en ella en Syncro y exportarla a Primavera. O podemos trabajar directamente con Syncro como un sistema de planificación completo. De hecho, el sistema de planificación Syncro Scheduler es el equivalente a un Primavera, es gratuito, no incluye modelos, pero es un sistema tan completo como podría ser un Primavera. Y como he dicho antes, pues también podemos importar información, por ejemplo, de presupuestos de un programa como Presto y de otras aplicaciones y, por supuesto, del programa siempre o el más utilizado, decimos muchas veces que es el programa BIM más utilizado, que es Excel, donde siempre en todos los proyectos nos encontramos alguna información en Excel. Por supuesto, esa información la podemos también incorporar a Syncro, exportarla, importarla, lo que necesitemos en cada caso.
Y viendo los principales usos de ese gemelo digital 4D con Syncro, hemos dicho la planificación. Aquí estamos viendo el interface de Syncro. Aquí tenemos como digo, un sistema completo de planificación con nuestras tareas, con nuestro Gantt, con los enlaces, restricciones, agrupaciones de tareas, nuestra estructura de segmentación del trabajo exactamente como queramos, que nos va a permitir no solo planificar, sino comparar diferentes escenarios, como estamos viendo abajo. Diferentes sistemas, diferentes recursos aplicados, y podemos analizar para siempre poder optimizar, poder conseguir la mejor propuesta de construcción, que es el objetivo de ese modelo digital. Nos va a servir también para planificar y gestionar no solo los recursos de material, sino todos los recursos. Hemos dicho que es un sistema de planificación completo, la mano de obra, la maquinaria, todos los medios auxiliares y, ya que estamos hablando de un sistema basado en un gemelo digital, también el espacio. Es importantísimo poder gestionar el espacio, no solamente los objetos construidos, sino el espacio que utilizan, por una parte, las tareas, cada tarea está ocupando un espacio, y por otro lado también para poder detectar posibles conflictos espaciotemporales. Puede que en el proyecto no haya ningún conflicto, hemos utilizado un sistema de detección de conflictos, un sistema de class detection, y puede que en el proyecto no haya nada relevante. Sin embargo, el proceso de construcción, hay maquinaria, hay zonas de acopio, hay elementos que se montan, que se instalan, que tienen que pasar por determinados espacios, y puede el proceso de construcción generar conflictos espaciotemporales. Necesitamos tener un sistema que nos permita gestionar un modelo espacio-tiempo, no solamente espacial, sino espacio-temporal. Otro aspecto muy importante, cuando estamos utilizando un sistema basado en el método del camino crítico, en el cual pues estamos intentando optimizar los tiempos a partir de detectar cuáles son las tareas críticas, aquellas que su duración determina la duración total del proyecto, o sea, cualquier retraso en una de esas tareas va a suponer un retraso en la duración total del proyecto, están conformando el camino más largo dentro de nuestro proyecto. Pues algo que realmente es muy valorado por los usuarios de un sistema como Syncro es poder identificar ese camino crítico que tenemos en nuestro Gantt, que lo tenemos aquí, por ejemplo, marcado en rojo, o sea, hemos filtrado solamente las tareas que corresponden a ese camino crítico, podemos visualizarlo en el proyecto, o sea, poder detectar, no a través simplemente de las barras del Gantt, poder visualizar en el proyecto aquellos componentes, aquellos elementos constructivos que son los recursos que están asociados a ese camino crítico, aquello que tenemos que construir que forma parte o está asociado a esas tareas críticas. Por lo tanto, esa visualización nos está ayudando enormemente a entender dónde podemos hacer algo o podríamos hacer algo para optimizar el proceso de construcción. Una vez que hagamos ese cambio, exactamente igual que ocurre con cualquier sistema de planificación basado en este método, evidentemente el camino crítico puede cambiar y nosotros visualizaremos instantáneamente hacia dónde puede haberse desplazado, qué otros elementos, qué otra zona de mi proyecto es la que podría seguir optimizando. Nos va a servir también para constantemente monitorizar los costes. O sea, podemos añadir costes reales tanto a recursos como a tareas, costes fijos, costes variables, lo que corresponda a la situación real de esa obra y poderlo comparar siempre con esa planificación que tenemos presupuestada. Estamos hablando de un sistema de información que podemos consultar no solamente desde la propia herramienta, sino que podemos también extraer esa información desde sistemas de Business Intelligence como Power BI o conectarnos directamente a la base de datos con otras aplicaciones. Cuando hablamos también de la seguridad, es importante no solo tener un proyecto, unos planos, una memoria, sino ubicar esa seguridad en el espacio y en el tiempo. Está vinculada al resto de la construcción, por lo tanto es muy interesante, no solo que nos va a ayudar un gemelo digital como este para planificar correctamente en espacio y en tiempo esa planificación, sino para que se vaya adaptando automáticamente a los cambios que puedan surgir en la obra.
cambios de plazo que puedan también repercutir en cómo vamos a implementar esos sistemas de seguridad y salud. Y aunque no hayamos dicho que no es lo más importante, no significa que no sea importante. O sea, estamos también disponiendo de un sistema de visualización muy potente, en el cual podemos transmitir, no solamente en fase de ejecución, sino también previamente en fase de licitación, poder presentar nuestra propuesta de construcción, nos va a ayudar enormemente. Lo interesante es que no estamos hablando de un simple enlace con una planificación que nos va a servir para algo que ya tenemos, entre comillas, enlatado en una planificación, poder mostrarlo sobre un modelo, sino poder directamente trabajar en la planificación y poder visualizar cada cambio que hagamos en la planificación, podemos visualizarlo sobre ese modelo de una forma gráfica y muy, muy nítida, como estamos viendo en esta imagen. Claro, en fase de construcción, en fase de ejecución, nos va a servir también para comunicarnos con el cliente, o sea, poder establecer, por ejemplo, reuniones u otros tipos de comunicación online en el que podamos explicarle el estado de la obra o nuestro cliente directamente pueda conocer ese estado con un visualizador al que le damos acceso y pueda directamente pues, conocer con la información que nosotros le hayamos preparado para que visualice, pueda directamente moverse sobre ella y entender muchísimo mejor cómo va esa obra. O sea, es un sistema también de transparencia cara a nuestros clientes. Lo que está significando realmente es un valor añadido en nuestras propuestas, tanto en fase de licitación como en fase de construcción. Y no importa qué sistema de gestión de la construcción utilicemos, lo importante es la integración de los datos dentro de ese gemelo digital. Aquí tenemos un caso de Lean Construction, exactamente igual. Nosotros normalmente ponemos un ejemplo que es en presupuestos, mediciones y presupuestos. No es lo mismo buscar en miles de líneas de medición en una línea concreta a qué componente constructivo corresponde. Si lo tenemos enlazado con un modelo, pues resulta muy sencillo, por ejemplo, entre un Presto y un Revit, buscar una línea de medición en Presto y visualizarla en el modelo de Revit, ¿no? Pues en el caso de la planificación es exactamente igual. Es decir, si tenemos una tarea semanal que tenemos definida y podemos directamente tocando esa tarea visualizarla sobre el modelo, todo el mundo va a entender muy bien a qué corresponde, qué se refiere y ver su estado, si está realmente ejecutada o no está ejecutada, el por qué, o sea, podemos añadir toda esa información. Esa relación nos está ayudando enormemente, no solo, como he dicho antes, a entender nuestra propuesta, a llevar el control y a tomar decisiones en función de los resultados, exactamente igual que explicamos antes en un sistema de producción, de fabricación, pues en un sistema de construcción también nos está ayudando a entender qué está pasando y por qué está pasando para poder tomar decisiones y, en su caso, pues corregir posibles problemas que hayan surgido. Aquí tenemos un caso excepcional, no es normal ver un proyector en el medio de una obra, pero es un poco también para explicar un concepto bien general que cuando estamos hablando de gemelos digitales es todavía mucho más nítido, mucho más claro esas ventajas. Nos va a servir, como en principio nos sirve la metodología BIM, a poder simular, gracias a esa simulación, poder optimizar, pero nos va a ayudar también a mejorar la colaboración y la comunicación. Es decir, puede que hayamos estudiado de forma individualizada, puede que el project manager o el jefe de obra ya estaba estudiando esa planificación, puede que se haya puesto de acuerdo con las distintas subcontratas, pero ese modelo digital, ese gemelo digital nos va a servir también para comunicar entre las distintas empresas que van a participar, no que conozcan solamente su parte, sino que puedan trabajar de forma colaborativa y puedan entender también qué están haciendo las demás empresas que están trabajando en esa obra y cuáles son los siguientes pasos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, esto es un caso real, en el que se está visualizando el trabajo que se va a hacer en la siguiente semana. Es una reunión semanal. Ese 4D, ese gemelo digital 4D, es el que nos está dotando de esa capacidad de ensayo. De ensayo, como decía antes, el concepto igual que una obra de teatro. O sea, probar, ensayar, tener claro todo qué es lo que tenemos que hacer para que en el momento de tener que ejecutarlo no tengamos ninguna duda y todo
toda duda que hayamos tenido antes haya sido resuelta con anterioridad. Bueno, aquí podemos ver una serie de ejemplos, visualizaciones de ese gemelo digital 4D. Como digo, siempre está vinculado una planificación detrás, no es simplemente una visualización. Ejemplos de todo tipo, es decir, ejemplos de edificación. Aquí tenemos una ampliación de un aeropuerto en el que podemos visualizar sobre ese modelo lo que está pasando, lo que tiene que pasar tanto exteriormente como interiormente, incluso instalaciones que puedan ser subterráneas. Las posibilidades de visualización simultánea de la información son infinitas. Aquí estamos viendo lo que decía, estamos viendo lo que pasa por dentro, lo que pasa en el exterior. Voy a ir pasando algunos ejemplos. Esto es del aeropuerto de Santiago de Chile. Visualización simultánea, por ejemplo, aquí tenemos un alzado con diferente información. Pueden ser estudios, como dije antes, de diferentes alternativas, pero puede ser también la comparativa de lo que tenemos planificado con lo que realmente llevamos ejecutado. Esto es una presa en Canadá. Aquí se refiere también a, como comentábamos antes, a la disposición de la seguridad, posibles riesgos, identificarlos, mostrarlos. Ejemplos de construcción con elementos industrializados. O proyectos complejos donde hay que estudiar el desplazamiento de los distintos componentes, el montaje o el desmontaje previo, montaje, zonas de exclusión o zonas de seguridad. Todo esto lo podemos hacer con un gemelo digital 4D con Syncro. Resulta también muy interesante, todo esto que estamos viendo se hace con Syncro Pro, la aplicación de escritorio, pero resulta muy interesante a los informes que normalmente tenemos del estado de una obra, que son los que tenemos aquí abajo, pues distintas tablas de avance de tareas, cantidades ejecutadas, distintos gráficos como estos. Podemos añadir fotografías, esto es bastante habitual. Lo que estamos aportando también es esto, es directamente visualizar sobre el modelo. Aquí estamos viendo, esto es una estación de metro en Londres, qué es lo que estaba planificado para esa fecha y qué es lo que realmente llevamos ejecutado. ¿Cómo se toman esos datos? Porque claro, estamos hablando de digitalización. Entonces, la digitalización no es que la información sea solo digital, sino que la toma de datos en obra también la estamos haciendo de forma digitalizada. Aquí estamos viendo de esa misma estación que hemos visto antes, con una tableta, con un iPad, podemos directamente delante de lo que estamos construyendo en la misma obra, ir marcando el estado en este caso son elementos para instalaciones, pues podemos ir marcando el estado de esos recursos, si están ya ejecutadas o en qué fase están. En el mismo momento que sincronicemos la información, con este botoncito que tenemos aquí, esa información va al servidor que tenemos en la nube y aquí tenemos el estado de esa obra. Para cada categoría de estado, para cada tipología podemos tener diferentes estados que estamos marcando directamente en obra. Aquí hay otro ejemplo, este es un ejemplo muy sencillito, pero puede ser todo lo complejo que queramos, esos estados. Y como digo, cualquier cambio que hacemos directamente que marcamos en obra, todos los que están conectados a ese proyecto lo pueden visualizar en el mismo instante en que esa información
es sincronizada. Esto es realmente un sistema de digitalización de procesos. Lo normal es utilizar una tableta tipo iPad. Como comenté antes, también nos podemos conectar con SyncroXR, que es una aplicación igual que Sight, que es la aplicación para un iPad. Podemos también utilizar unas gafas de realidad aumentada, como las HoloLens de Microsoft, tanto para estudiar el proyecto, analizarlo, como para en obra poder simultanear, como he dicho antes, la información física con la información virtual. Sobre la física, ir señalizando diferentes estados que previamente hayamos definido y visualizar los siguientes pasos. Bueno, aquí el ejemplo que estamos viendo simplemente es para explicar que podemos incluso definir la posición de determinados medios auxiliares. Todo eso lo podríamos hacer también de forma virtual, como estamos viendo aquí. Ver el estado en una fecha determinada. Esto realmente como se puede entender esa visualización es con las gafas, no con un vídeo en el cual está grabado con una cámara que viene en las gafas, y realmente la sensación que tenemos con las gafas no tiene nada que ver con la sensación que podemos suponer viendo un vídeo como este. Hemos dicho que esa información la tenemos en la nube, en un servidor. Es la misma información que estamos gestionando desde Syncro para planificar y llevar ese control de ejecución. Pero esa información también podemos acceder a ella desde otras herramientas, por ejemplo, desde Power BI de Microsoft. Toda la información, o sea, podemos ver las tareas, podemos ver, por ejemplo, voy a ir pasando sin que sea un vídeo. Vemos, por ejemplo, en diferentes fechas cuál es el estado de esa obra, y también sacar gráficas de este tipo, ¿no? Del coste presupuestado, del coste ejecutado. Por ejemplo, esta información se actualiza instantáneamente, es decir, en el mismo momento que algo cambia en esa información, esa toma de datos que estamos haciendo en la obra, esa información va directamente al servidor que tenemos en la nube, y los sistemas que están conectados, incluyendo Power BI, actualizan esos datos y los muestran en el modo gráfico que hayamos previamente definido. Aquí tenemos otro ejemplo en el que aquí vemos Syncro, y esto es información que directamente pues diferentes estados de esos recursos los podemos visualizar también sobre Power BI, y con una aplicación adicional que se llama VCAD, que es una aplicación para Power BI, que permite también importar modelos, en este caso convertidos a formato IFC. Podemos sincronizar toda esa información, y cualquier cambio que hagamos, como digo, en la base de datos de Syncro, podemos de forma inmediata visualizarlo en modo gráfico que tenemos aquí, o directamente sobre el modelo 3D. También, como vimos en el ejemplo anterior, también la planificación y su estado. Vemos aquí diferentes colores que corresponde al estado de avance de esas tareas. Y por último, vamos a ver una serie de ejemplos de aplicación. Por supuesto, es aplicable en todo tipo de proyectos. Proyectos de edificación, de obra civil, plantas industriales, del sector retail, todo tipo de profesionales que tengan relación con proyecto y la gestión de la construcción, y todo tipo de empresas relacionadas y agentes relacionados con la construcción. Ahí en la información de Syncro se pueden ver todo tipo de proyectos. Normalmente los que se suelen enseñar son proyectos grandes, pero es aplicable, como digo, a todo tipo de proyectos, no solamente a proyectos grandes y complejos, aunque es verdad que normalmente tendemos a explicar ese tipo de proyectos porque han supuesto pues, de una gran complejidad, y han sido necesario pues, utilizar unos sistemas de control muy exhaustivos, muy rigurosos. Aquí tenemos proyectos, como digo, de todo tipo, de ferrocarril, de edificación, energéticos. Este lo comento
porque es pues uno de los proyectos que ha sido es referencia desde hace años, que es Crossrail, no solamente para sincro, no solamente para un gemelo digital 4D, sino también desde la fase de diseño. Es decir, la propiedad exigió desde el principio que todos los proyectos estuviesen hechos de forma digital. Es la línea de tren que cruza Londres de este a oeste, con nuevas estaciones. Ahí han intervenido dos empresas españolas con dos estaciones, una Ferrovial y otra Dragados. Y bueno, pues vemos, ha habido diferentes fases, ha habido fases de licitación, fase de ejecución, y siempre pues se ha utilizado sincro en todas las diferentes zonas, tramos, estaciones de ese proyecto y de esa obra, para poder, por un lado, optimizar la planificación y llevar el seguimiento de la ejecución. Este es un ejemplo muy, muy interesante porque es una combinación de obra civil y, de alguna forma, edificación también. No dejan de ser las estaciones, pues, edificios subterráneos. Esto lo hemos comentado antes, una ampliación en ese caso del aeropuerto de un aeropuerto de Los Ángeles. Puede servir también no solamente para planificar, sino para comunicar. Si, por ejemplo, tenemos una remodelación de un edificio, en este caso de un nudo de carreteras, poder estudiar cómo podemos ejecutar esa obra sin cortar el tráfico en su totalidad y explicar esas fases, como decía antes, no solamente para licitar, sino también para, en fase de construcción, poder comunicar a terceros y a todos los intervinientes, por supuesto, ese proceso de ejecución. Aquí tenemos más ejemplos. Este ejemplo me gusta mucho. Es un ejemplo es una de las últimas plantas de la Torre Chatham en Londres, que es el edificio más alto todavía de Europa Occidental. Y me gusta comentarlo porque bueno, es un edificio que está justo encima de una estación de tren. No hay zona de acopio. Es muy, muy complicado llevar el proceso de construcción, pero tanto más que por eso, aquí estamos viendo cómo se van montando las instalaciones. Tiene muchísimas instalaciones, es bastante complejo el sistema de instalaciones que trae, y aquí nos sirve para explicar que si tenemos un proyecto muy optimizado en el cual hemos estudiado muy bien cómo van a ir todas las instalaciones para que ocupen el menor espacio posible, el proceso de construcción tiene que seguir el mismo criterio. Es decir, tenemos que establecer un control de que exactamente donde decimos que tienen que ir esas instalaciones estén, de forma que no se produzcan los problemas habituales de que una vez cuando hay varias instalaciones superpuestas, a la segunda, tercera o cuarta instalación tenemos problemas de ubicación de esas instalaciones. Ese modelo nos va a servir para llevar ese control de forma muchísimo más rigurosa. Como decía, da igual el tipo de proyecto. Aquí estamos con otro ejemplo de obra civil. A nosotros nos gusta más cuando utilizamos un entorno neutro y lo que hacemos es con colores, aquí estamos hablando de la parte de visualización, con colores vivos, explicar nuestro proceso o llevar el control, como decía. Está manejando, esto es una refinería muy grande de Petrobras en Brasil. No tenemos problemas de tamaño de archivo. El uso de gemelos digitales es muy habitual desde hace años en este tipo de proyectos de plantas y refinerías, oil and gas. Y además, algo que podemos controlar perfectamente con Syncro, que es no solamente la planificación y el control de lo que tenemos en la obra, de lo que ya está en obra, de lo que estamos construyendo, sino de todo lo que va a intervenir, o sea, de lo que tiene que venir de un fabricante, de otro proveedor, que tiene que ser, probablemente, pues tenga que ser incluso diseñado en fase de construcción y, por supuesto, pues tendrá que ser fabricado, tendrá que ser transportado y tendrá que ser ensamblado. Podemos sacar la lista de todos esos componentes, que en ese tipo de proyecto es muy habitual, y conocer, incluso previamente a que lleguen a la obra, conocer su estado, crear esos estados, como estamos viendo aquí, para ver si una determinada instalación tenemos todos los componentes para poder ensamblarla. Esto que viene de este mundo, de este sector,
más de tipo de plantas, es cada vez más habitual también incluso en edificación, porque cada vez tenemos más componentes industrializados. Por lo tanto, tenemos que incluir el control de la fabricación, el suministro de esos componentes previamente a la ejecución en obra. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos más. Esto es simplemente, aquí tenemos un ejemplo en Navisworks, cómo podemos, voy a pasar deprisa, cómo podemos directamente exportarlo con el plugin, y aquí tenemos la misma información dentro de Syncro y además con la misma estructura que teníamos en Navis. Y a partir de aquí podemos planificar. Esto es la sustitución de un stator en una planta energética. Y aquí, como he dicho antes, podemos también estudiar el espacio ocupado y poder comunicar a quien tiene que ejecutarlo de una forma muchísimo mucho más fácil de entender. Bueno, estamos viendo diferentes tipos de proyecto. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que decía, de comunicar de una forma nítida nuestra propuesta. Este es un ejemplo de BAM, una constructora holandesa. Tengo que decir que en España está muy difundido en Syncro, en todas las grandes constructoras, un gran número de las constructoras de tamaño medio y pues un gran número también de empresas de proyectos, tanto de arquitectura como de ingeniería. Cuando otros hablan de BIM, están hablando de S4D. Están hablando del BIM de la gestión, no el BIM del modelado, perdón. Estos son ejemplos muy recientes. Aquí tenemos una licitación adjudicada en la cual podemos ver la propuesta de construcción de estas dos torres. Son dos edificios en Madrid. Aquí tenemos ese análisis hecho con Syncro de ese proceso de construcción, viendo incluso, por ejemplo, simultáneamente qué ocurre por dentro, qué ocurre por fuera, o sea, esas instalaciones, igual que vimos en ese aeropuerto. O ver, por ejemplo, como estamos viendo aquí, las tareas, podríamos haber puesto el Gantt, pero aquí estamos viendo las tareas que se están ejecutando, las podemos visualizar también en una lista. Aquí vemos los ciclos de la estructura. Estoy avanzando rápidamente. Detalles de esa planificación. Otro ejemplo de obra civil, esto es de una licitación. De una línea de metro en Valencia, con sus estaciones. La estructura de un centro comercial. Aquí podemos ver simultáneamente también la planta, que se ha dividido en diferentes zonas. Aquí vemos el proceso de ejecución. O este es otro ejemplo que ha servido también, no solamente es la torre Caleido, la quinta torre por encima de Plaza Castilla, las 4 torres que tenemos, y una quinta que está en construcción. Y esto pues ha servido para, por un lado, optimizar el proceso de ejecución, optimizar la planificación, y también para llevar ese control y poder también comunicar al cliente de forma periódica el estado de esas obras. Podríamos ver muchísimos más ejemplos, pero yo creo que con estos ejemplos que hemos visto nos podemos hacer una idea bastante clara de las posibilidades y de las ventajas que tiene el uso de ese modelo digital 4D. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención
Estamos a su disposición, pueden contactar con nosotros a través de esta dirección de correo electrónico, pueden también entrar en nuestra página web y rellenar ahí tiene más información sobre Syncro y sobre nuestros otros productos y servicios. Y pueden rellenar, como digo, el formulario de nuestra página web para contactar con nosotros. Y también pueden utilizar los números de teléfono que tienen en la web. Muchísimas gracias de nuevo y quedamos a su disposición.